acuerdo con el contraste del DSM-5, nuestro paciente fue diagnosticado con trastorno emocional y del comportamiento debido a sustancias psicoactivas. Acá es importante aclarar que en nuestro caso clínico para llevar a cabo este diagnóstico se usó el DSM-4. Siguiendo los criterios del DSM-5, el paciente sería diagnosticado con trastorno por consumo de alcohol. En estos criterios podemos encontrar los siguientes. El paciente consume alcohol con frecuencia y en cantidades superiores y este consumo se lleva a cabo durante un tiempo más prolongado de lo previsto. El consumo es continuo a pesar de que pueda llegar a sufrir problemas emocionales e interpersonales y estos se manifiestan de una manera muy persistente. El consumo recurrente de alcohol lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en su trabajo, en la escuela, entre otros. El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de tareas importantes sociales y profesionales. Teniendo en cuenta estos criterios, el paciente manifestaba lo siguiente: que él dedicaba más tiempo a beber y a la conducta delictiva con sus amigos y utilizaba su vehículo de trabajo, en este caso un taxi. Él también manifestaba de forma textualmente que se había fijado que las relaciones con sus enamoradas las terminaba por ser violento y el beber en exceso. También en su rutina diaria el paciente salía a trabajar y cuando recolectaba lo suficiente para llevar a cabo su consumo dejaba de lado su trabajo y buscaba a sus amigos en los lugares donde él frecuentaba este consumo y llevaba a cabo dicha acción. Bueno, ahora vamos a realizar el contraste del DSM-5 con el trastorno antisocial de la personalidad que fue diagnosticado a José por su psicóloga. Entonces vamos a ver por qué este trastorno, si es acorde a lo que él ha hecho durante su vida, sus comportamientos. Entonces vamos a empezar y vamos a decir cada uno de los criterios y lo vamos a comparar con cosas que él ha hecho. Entonces el criterio A1 nos dice incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Entonces, como nos menciona el caso, José tenía un taxi, sí, él conducía taxi, ese era su trabajo. Entonces, cuando él no tenía dinero, porque se lo había gastado previamente ya tomando con sus amigos, lo que él hacía era que salía a atracar, ¿sí? Cogía con el taxi y atracaba gente para obtener dinero y poder continuar tomando. Entonces por ese lado vemos la forma en que pues él no cumple con lo legal, ¿sí? Está cometiendo actos delictivos. El criterio 2 nos dice engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Este criterio lo relacionamos más con las mentiras que recurrentemente él le decía a su madre, ¿sí? Los engaños, porque obviamente él no le iba a decir lo que era su vida realmente, porque él se la pasaba tomando, atracaba, no trabajaba mucho, entonces él continuamente engañaba a su madre para no tener que confrontarla. El criterio A4 nos dice irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. José le cuenta a su psicóloga que él ha tenido muchas parejas a lo largo de su vida y gracias a ella él se da cuenta que todas estas relaciones que él ha tenido han estado mediadas por la agresividad física y psicológica. Entonces él nos cuenta que él le pegaba a sus parejas y sus parejas le pegaban a él. Entonces acá vemos, digamos, estas conductas de agresividad y irritabilidad. El criterio A5 nos dice desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Esto lo tomamos nuevamente por el hecho de que él atracaba gente en el taxi, que esto podía atentar contra su seguridad o la de los demás. El criterio A6 nos dice irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Acá podemos decir que usualmente José lo que hacía era trabajar un rato en el taxi y en la tarde se encontraba con sus amigos e iniciaban a tomar. Y después de verse con sus amigos se veía con su pareja, con su expareja y continuaban tomando en la casa. Bueno, a lo cual llevaba a agresiones y digamos también pelea verbal. Entonces José no era coherente con su trabajo. ¿Por qué? Porque trabajaba un rato, se iba a tomar y se gastaba toda la plata. Tampoco era responsable económicamente con las responsabilidades del hogar. Entonces acá vemos de qué forma José sí cumple este criterio, el criterio A6. Vamos a pasar al criterio B, que ya es pues, un poco más fácil. El individuo tiene como mínimo 18 años. José pues, tiene 31 años. Eh, el criterio número C nos dice
Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. Eh, entonces lo que nosotros hicimos fue ir al DSM-5, ver el trastorno de la conducta y sus diferentes ítems y ver cuáles sí cumplían con la vida de José antes de los 15 años, y efectivamente sí pudimos ver que José tuvo un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. Entonces los ítems son los siguientes. El IT-11 que nos dice: a menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones empezando antes de los 13 años. Desde esta edad, José ya mentía a su madre y evitaba confrontarla, porque él se la pasaba fuera de casa, porque digamos su ambiente, el ambiente en su hogar no era nada bueno, entonces él prefería salir, pero él le mentía a su madre respecto a lo que hacía cuando salía. Él le decía que estaba haciendo tareas o que no sé, que estaba haciendo algo que por lo que su mamá no le fuera a reclamar, y lo que él realmente hacía era que se la pasaba con malas compañías, no hacían trabajos, ellos tomaban, ingerían drogas, y obviamente José pues no le iba a contar esto a su madre. El criterio A12 nos dice: ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima. Entonces también José le cuenta a su psicóloga que él, cuando desde muy niño con sus amigos iban a tiendas y robaban, pues robaban sin que la persona dueña de la tienda se diera cuenta. Entonces por esto no había un enfrentamiento. Y el criterio A15 nos dice: a menudo falta en la escuela. Entonces José también nos menciona en el caso que él faltaba mucho a la escuela porque se iba a jugar con sus amigos. Bueno, eso por ese lado. Esto es el hecho del por qué José sí tenía un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. Y el ítem D del trastorno antisocial de la personalidad nos dice: el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Y pues a lo largo del caso y la evidencia pues nos arroja que esto no se producía debido a esquizofrenia o a un trastorno bipolar. Esto en vista, bueno, todos estos ítems que acabo de nombrar es el por qué José sí tiene este trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? ¿Qué ítems están acordes a su vida respecto al DSM-5? Ahora veremos el análisis funcional. Lo que hicimos en este fue coger tres conducta problema y dos están asociadas al trastorno antisocial de la personalidad y una al trastorno por consumo de alcohol. Entonces, la primera conducta vendría siendo el hurto. El antecedente de esta conducta es que la pareja y los amigos de él lo incitan a esto. Cuando él va y ve a los amigos o está con la pareja en el taxi, ellos le dicen como, venga, vamos a hurtar o hagámoslo, entonces lo incitan a esto. También es que él nunca ha tenido un trabajo estable, entonces a lo largo de su vida él nunca ha tenido un trabajo donde tenga, dure o tenga una paga que para él sea aceptable. Y por otro lado es que él decía que sentía placer al hacerlo, como al obtener ese dinero hurtándolo. La consecuencia del hurto es que él obtiene más dinero y de manera más fácil, sin tanto esfuerzo, sin trabajar. Entonces, para él eso es muy bueno porque es más dinero con menos esfuerzo, lo que viene siendo un refuerzo positivo, porque él obtiene algo que quiere. La segunda conducta vendría siendo la agresión verbal y física que él hace contra su pareja, contra su familia, contra su mamá. Entonces, el antecedente de esta conducta es primero el consumo de alcohol, porque él siempre que consume alcohol termina en agresión física, ya sea con su pareja o con su familia. Y por otro lado tenemos la falta de culpa, que él explicaba que él como que no sentía culpa, como que así sus acciones no le generaban como un remordimiento. La conducta viene siendo la agresión y la consecuencia es que él tiene un sentimiento de dominancia cuando realiza esta conducta. Y por otro lado, otro mantenedor o consecuencia de esta conducta es la resolución de conflictos con relaciones sexuales. Cuando él hacía la agresión física contra su pareja, él le explicaba que siempre que había esa agresión, después la resolvían teniendo relaciones sexuales y que eso a él le gustaba. Por eso después es que él dice que cuando recuerda a su pareja solo la recuerda en un ámbito sexual, lo que también viene siendo un refuerzo positivo, porque cuando él agredía a su pareja, sabía que él obtenía relaciones sexuales con ella y aparte pues se sentía dominante. La última conducta problema que está asociada al trastorno por consumo de alcohol
venía siendo lo que es el consumo de alcohol como tal. El antecedente de esta conducta es el ambiente social de consumo. Vemos que su padre consumía, que eso era como algo normal en su familia, en su ambiente social. Por otro lado, que los amigos también lo incitan al consumo nuevamente. Y la consecuencia de esta conducta es que él escapa de sus pensamientos de tristeza, soledad y desesperanza. Por otro lado, también evita el estrés que le generó la ruptura amorosa con su expareja, lo que vendría siendo un refuerzo negativo, porque él evita, escapa de esas conductas que lo hacen sentir mal. Entonces, eso refuerza la conducta de que él consuma alcohol. Por otro lado, también él dice que le ayuda a sentirse más relajado y desenvuelto en situaciones sociales. Como toma de autorregistro se usaron los informes orales, esto para que el paciente manifieste lo que experimenta entre las sesiones y refiriéndose a ciertas áreas problemáticas. También se usaron los informes sobre el pensamiento, los sentimientos y las conductas durante la terapia, y por último se llevó a cabo un autorregistro por parte del paciente como parte de las tareas terapéuticas asignadas entre las sesiones. Esto se llevó a cabo para que el paciente pudiera comprender su problema y conozca sus comportamientos inapropiados y acepte los desafíos de adaptación sin que estos generen un conflicto consigo mismo. Ahora vamos a hablar del último genograma. En este genograma quisimos representar cómo son los vínculos familiares y con sus personas cercanas una vez el inicio del tratamiento, a ver qué mejorías hay y qué aspectos de su vida han cambiado. Por eso hicimos este genograma. Podemos ver que la relación con su padre sigue igual, en vista de que pues, su padre nunca volvió al hogar y él nunca lo buscó. Entonces acá hay un rompimiento del vínculo. El vínculo que hay con su madre es una línea negra intermitente que nos indica que hay un conflicto. ¿Por qué hay un conflicto? Porque su madre a veces no cree en el proceso que le está llevando, cree que él no va a mejorar y le sigue reprochando por cosas del pasado. Entonces él como que la mantiene alejada. El vínculo con su hermano vemos que se mantiene porque su hermano durante toda su vida y en el presente, en el momento del tratamiento, también siempre estuvo acompañándolo, apoyándolo, dándole lo que necesitaba. Entonces por eso este vínculo es tan estrecho. Y digamos el más significativo para nosotros es el vínculo que ahora tiene con su hijo. Como vemos en el genograma anterior, sí, hay un rompimiento, al igual que con su padre. Hay un rompimiento en vista de que él no tenía relación alguna con su hijo, él no respondía por él, casi no lo había visto. Y ahora que está en tratamiento, que es muy importante, es ahora él intentó acercarse a su hijo, ahora lo ve más constantemente y de hecho él nos menciona que está feliz porque el niño ahora como que lo quiere, lo pregunta y digamos que lo perdonó por el hecho de el haber estado ausente durante mucho tiempo. Entonces, esta es la explicación del último genograma acerca de los vínculos que él tiene en el presente, en el momento del tratamiento. Dando con los factores de adquisición en los predisponentes destacan los siguientes. El paciente contaba con una familia disfuncional, también contaba con antecedentes de un padre consumidor de alcohol en grandes cantidades y contaba con una madre descalificadora. En los precipitantes destacan que contaba con un entorno de violencia familiar por parte del padre, la madre y entre ellos. También contaba con malas compañías y amigos poco adecuados y por último el abandono del padre a una corta edad. Bueno, por otro lado tenemos ahora los factores de mantenimiento. El primero es que su expareja también era consumidora de alcohol, lo que hacía pues que ella al consumir lo tuviera en este contexto del alcohol, entonces pues también por otro lado lo hiciera consumir a él, entonces esto lo mantuviera. Por otro lado, tenemos las malas relaciones de pareja que él había tenido antes. Todas sus relaciones habían sido mediadas por lo que es la violencia psicológica, física y verbal. Por otro lado, tenemos a la madre, que la madre, como ya sabemos, era una madre descalificadora, que le reprochaba, que le decía, mira, estás haciendo esto mal, haces todo mal, tienes esto, esto, esto. Entonces, lo que hace que a él le recuerde siempre como lo negativo de su pasado, como que siempre tenga ese rencor
contra ella, contra su padre, lo que hace que él también mantenga como todas sus conductas. Y por otro lado, su círculo social. Como lo decíamos antes, su círculo social lo incitía a lo que era el hurto, a lo que era el consumo de alcohol, y como esa incitación social y ese ambiente social lo llevaba a las otras conductas. Ahora tenemos el plan de intervención. Este plan de intervención fue por terapia cognitivo-conductual. Lo que hacen ellos es que van a hacer 30 sesiones de psicoterapia con una duración entre 6 y 18 meses. El objetivo de esta era el control de la ira, dejar el consumo de alcohol y el cambio de estilos de vida. Entonces ellos explicaban ahí que más o menos lo que iban a hacer era como que eh, él pudiera dejar esos pensamientos automáticos, por ejemplo, cuando pensaba en su padre, entonces su pensamiento automático era, por ejemplo, consumir alcohol o no soy suficiente o mi papá es lo peor, sí como ese odio y ese rencor que él tenía cuando pensaba en su padre. Por otro lado, también los pensamientos automáticos con respecto a su expareja. Entonces, lo que decíamos que él, cuando pensaba en su expareja, su pensamiento automático era tener relaciones sexuales con ella. Eso para él era como el hecho que no podía hacer que él la olvidara, el tener relaciones sexuales. Entonces, lo que ellos iban a tratar de hacer era cambiar esos pensamientos automáticos. Ellos usaron diferentes estrategias, una de ellas era la terapia racional emotiva, que era como para que José tuviera conciencia del problema que él tenía, porque él antes decía como, no, pues esto es normal, es mi estilo de vida, es lo que yo he vivido toda la vida, y como que él tenía que tomar conciencia sobre el problema, reconocer sus conductas problemas para poder cambiarlas. Por otro lado, también tenía que aceptar sus dificultades de adaptación para que éstas como que no causen, como que no interfieran en su entorno social. Por otro lado, le iban a enseñar técnicas de autocontrol para que él pudiera como aplicarlas en su ambiente social, en su diario vivir, como también técnicas para bloquear esos pensamientos y como ese estilo de vida que él llevaba. Y por otro lado, lo iban a entrenar en habilidades sociales, como lo son el incremento de la autoestima, el autoconcepto, la asertividad, tipos de comunicación, toma de decisiones y proyecto de vida. También lo iban a llevar por lo que era la prevención de recaídas, pues para que él pudiera dejar el alcohol, también lo estaban entrenando en eso. Y estos son los avances que ha tenido el plan psicoterapéutico. Primero, el reconocimiento de su enfermedad, el que José pudiera reconocer que él estaba enfermo, que él tenía un problema con el alcohol, que él tenía problemas en su ambiente social, con su familia, que tenía un problema con, pues, con su padre, con su expareja, el no poder olvidarla, y esto. Por ejemplo, otro avance es el tiempo de no consumo de alcohol, que ha sido de 8 meses hasta donde dice el caso. Por otro lado, él instauró hábitos de ejercicio como medio de canalización del estrés, la ansiedad y para controlar su ira. Por otro lado, asume responsabilidades y metas a corto plazo, que era algo que José no podía hacer, porque como lo decíamos, él lo que hacía era hurtar cuando no tenía dinero, porque para él era fácil hacer eso, entonces ahora como que ya es un poco más responsable, se pone metas y así. Por ejemplo, una de sus metas era conseguir trabajo. Lo que dice ahí, actualmente se encuentra trabajando en una ferretería con un horario de 8 horas, que era algo que él antes nunca había hecho, él nunca había tenido un trabajo estable. Y por otro lado, acude a tratamiento con psicoterapia semanalmente. Como lo habíamos dicho, el tratamiento puede durar entre 6 a 18 meses y viene realizando grupos de ayuda mutua cada 15 días. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.